porque podemos acercarnos delante de ti. Te agradecemos, Señor, que tú nos hayas convocado para en esta mañana estar juntos, y deseamos también que tú nos concedas estar en verdadera armonía, en verdadero orden, Señor, y en verdadera gratitud ante ti. Señor, te imploramos que al abrir ahora tu palabra bendita, tú hables a nuestros corazones, que podamos, Señor, recibir el mensaje que cada uno, Señor, necesita. De tal manera, Señor, que haya edificación y haya consolación, haya ánimo, Señor, haya instrucción en tu santo libro. Te pedimos también que luego, Señor, por medio de tu Espíritu nos conduzcas a la adoración y que podamos hacer memoria de tu Hijo, que podamos, Señor, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, pedimos y rogamos que tú guíes esta reunión, que tú en verdad seas engrandecido, que tu nombre sea glorificado, como también hemos comenzado suplicándote, Señor, y que nuestras alabanzas también, lo hemos dicho, Señor, sean sin cesar a ti, sean, Señor, surgidas de lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues en esta mañana no vamos a continuar la serie que estábamos viendo en Apocalipsis sobre Cristo como el Cordero. Haremos un paréntesis y les invito a buscar el Salmo 3, donde queremos tener una meditación en esta mañana. Salmo 3. Empezando por el título, dice así: Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y ahora dice Selah. Mas tú, Jehová, vamos por el versículo 3, Salmo 3, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Amén. Bueno, tenemos aquí en este salmo la primera ocasión en el Salterio en la que aparece la palabra Selah. Verdaderamente sería bueno y conveniente en algún momento, a mí me gustaría hacerlo en algún momento o escucarlo de algún hermano, alguna meditación sobre Selah en el libro de los Salmos. Aparece en 71 ocasiones esta palabra, esta pequeña palabra, que es una invitación a detenernos, es una invitación a pararnos en ese punto del Salmo y a meditar o a reflexionar en lo que se nos está diciendo. Esta es la primera aparición de Selah en este Salmo 3. Hay 3 veces que aparece esa palabra y ello nos permite establecer una división del Salmo en 3 partes. De los versículos 1 al 2 tenemos una primera
estrofa y luego Selah. De los versículos 3 al 4, una segunda estrofa y luego Selah. Y finalmente la tercera estrofa desde los versículos 5 al versículo 8. En la primera estrofa, los primeros 2 versículos, podemos ver que el salmista, en este caso David, está ciertamente angustiado. Estos 2 primeros versículos nos explican, nos anuncian, es algo que sale del corazón sufriente de David, que está ciertamente angustiado. Dice el versículo 1: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Y podemos entender que desde el principio hay una exclamación, esa interjección, oh Jehová, que surge de muy adentro, surge de un dolor, de una aflicción, de una angustia, de un problema ciertamente grave, de una situación límite, de un momento de profunda tristeza, de una circunstancia para David inesperada, porque esto vino de pronto y seguramente inimaginable para él hasta el último detalle de lo que estaba padeciendo. ¿Cuál era el motivo? Pues lo sabemos, lo dice arriba el encabezamiento, el título, que David está huyendo de delante de Absalón, su hijo. Hay una conspiración contra David, contra su reinado, y David tiene que huir por su vida. Pero es gravemente terrible, es especialmente dolorosa, porque esta conspiración no viene de parte de cualquiera, sino viene de su propio hijo. Y bien sabemos por el texto bíblico que David, como padre, amaba profundamente a Absalón. Tanto amaba David a Absalón que aún después de esa conspiración, después de esa persecución, cuando Absalón llega a morir, David se deshace en lágrimas. David clama y David llora y dice: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, con un dolor y un quebranto que nos habla de que David amaba ciertamente a su hijo Absalón. ¿Cuánto le habría de doler aquellos momentos? ¿Cuánta debía ser la angustia que siente aquí David? Y aún en el momento de la huida, en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, acompáñenme por favor un momento ahí, vamos a notar cómo David se refiere a su hijo en el momento de la huida. Segundo libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 11. Y dijo David a Abisai y a todos mis siervos, dice: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, mi hijo que ha salido de mis entrañas. Aún mantendremos ahí la Biblia en segundo libro de Samuel, porque enseguida retornaremos ahí. Y además nos dice aquí el pasaje, habla de los adversarios. El dolor habría de ser grande porque entre ellos estaba su propio hijo, era el cabecilla de la revuelta. Pero el pasaje por 3 veces habla del número de los adversarios. Dice que se han multiplicado mis adversarios, y luego por 2 veces dice: muchos los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí. Segundo libro de Samuel 15, versículos 12 y 13 nos habla de esa multitud. Segundo libro de Samuel, capítulo 15 y versículos 12 y 13. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y dice ahora: y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el número que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Cuántos se han multiplicado
mis adversarios. Capítulo 17, seguimos en segundo libro de Samuel. Capítulo 17 y versículo 11. Aquí hay una descripción de los que están del lado de la conspiración. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona, eso es una referencia a Absalón, vayas a la batalla. Pero noten que ahí dice multitud como la arena que está a la orilla del mar. Y por tanto la extensión de la rebelión, no solo el hecho de la rebelión, quienes estaban en la rebelión, la multitud de la rebelión, todo esto debió causar un dolor tan grande, no solamente una sorpresa, sino un pesar tan profundo, una tristeza en el corazón de David. Así que angustia en primer lugar por los adversarios y por el número de los adversarios. Pero hay un segundo elemento de angustia que está en el versículo 2 del Salmo en el que estamos, el Salmo 3, dice así: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Aquí hemos de retornar de nuevo al segundo libro de Samuel, capítulo 16, y recordar el versículo 7. El segundo elemento de angustia habría de ser la burla de los adversarios. Segundo libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 7. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. La burla que va dirigida a David y por la cual se pretende decirle, aquí tenemos a Simei, pero este pasaje nos dice que Simei no era el único. Este pasaje nos dice que muchos estaban comentando acerca de la persona de David, que Dios lo había dejado, que Dios lo había desamparado, que Dios ya no tendría más trato benefactor con David. El versículo dice: no hay para él salvación, no hay libramiento, no hay socorro, no hay apoyo, no hay ayuda en Dios para David. Oh, qué dolor debió de ser escuchar tal cosa para David. ¿Será verdad? Poniéndonos en el contexto de este hombre, en medio de su huida, en medio del desamparo del pueblo, en medio del rechazo de su propio hijo, ¿será verdad? ¿No habrá para mí más ayuda de Dios? ¿No habrá para mí más socorro de parte de aquel que ha sido el brazo de mi batalla, el escudo de mi socorro, el sustento todos los días de mi vida? Y miren, esto no es extraño, porque en medio de la aflicción, en medio de los problemas, quizá en torno a algunos opresores o murmuradores o malignos, cualquier creyente puede ser tentado a dejar de confiar en Dios en la hora de la aflicción, en el momento de la prueba, incluso por medio del escarnio o de la burla o del desprecio o del poner en tela de juicio la fuente de nuestra confianza. Miren por favor conmigo Salmo 42, el versículo 3. Salmo 42, el versículo 3. Dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y ahora viene el escarnio, la burla, el menosprecio. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Salmo 71, versículo 11.
Aquí hay una acusación semejante a la que hicieron a David. No hay para él salvación en Dios. 71:11 dice: Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Y también ahora hacia atrás, Salmo 22, el versículo 7. Salmo 22, versículo 7, que aquí además hay una profecía también respecto del Señor, que nos quedaremos pensando de nuevo ahora aquí en David. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y es evidente que aquí en el caso de David, no podemos negar que David tenía que pasar por muy amargos momentos, entre otras cosas por las consecuencias de su pecado. No podemos negar que en este momento hubo ciertas circunstancias que ocurrieron, que tuvieron que ver por las consecuencias de su pecado. Eso está en el libro 2 de Samuel, capítulo 12. Podemos leer los versículos 9 al 14. 2 de Samuel 12, del 9 al 14. Y aquí es el profeta Natán que ha de reprender a David. Y solamente leemos del 9 al 14. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Podemos dejarlo aquí. Ciertamente aquí hubo consecuencias por su pecado. Pero hemos de decir que aún teniendo que sufrir las consecuencias del pecado, porque el pecado siempre deja una huella, porque el pecado siempre tiene consecuencias. David confesó su pecado, David se arrepintió de su pecado y Dios le perdonó. Él perdonó la maldad de su pecado, así que Dios no estaba desamparando a David. David había sido perdonado por el Señor y él habría de continuarle mostrando su misericordia. Y miren lo que acontece ahora en el versículo 3, en los versículos 3 al 4, donde comienza una segunda estrofa. Pasamos de la angustia a la confianza. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y esta confianza de David en Dios surge de entender lo que es Dios, lo que era Dios para David. En este versículo él ha quitado sus ojos de los enemigos y ha puesto sus ojos en Dios, adquiriendo una nueva perspectiva en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la dificultad. Quizá nosotros podríamos pensar hoy en la aflicción, podríamos pensar en la prueba de nuestra fe,
podríamos pensar en la persecución por causa de Cristo, que también puede acontecernos. ¿Quién es Dios para nosotros en medio de la hora difícil? ¿Quién es Dios para nosotros cuando parece que se multiplican las adversidades, los problemas y las angustias? ¿Quién es Dios para nosotros? Dice David: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Evidentemente este escudo era invencible. La palabra escudo se refiere a protección, pero el versículo no dice: mas tú, Jehová, eres escudo para mí, que ya sería una verdadera consolación, un motivo de verdadera confianza, sino dice: eres escudo alrededor de mí, es decir, en torno a mí. El escudo que por delante, que por detrás, que por todos lados, por todas partes, ofrece su eficaz protección. Un escudo ordinario solo es eficaz en cierto punto, pero por cualquier lugar. Y miren, dice: eres escudo alrededor de mí. Dios fue escudo para David. Miren por favor Salmo 7, versículo 10. Dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Retrocedamos ahora a Génesis capítulo 15. Porque esto no hubo de ser algo exclusivo para David. No fue una promesa solo para David. Al primero que se le dijo esto, miren, fue a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 1. Y evidentemente, como algunos comentaristas hacen notar, este versículo viene después de una guerra, precisamente. Que hemos de leer. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Noten que dice ahora: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero aún Dios se presenta como escudo no solo para David, no solo para Abraham, sino para el pueblo de Israel. Salmo 89, versículo 18. Salmo 89, versículo 18. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Y ahora Salmo 115, versículos 9 al 11. Dios escudo para el pueblo de Israel. 115, 9 al 11. Oh Israel, confía en Jehová. Esta estrofa que estamos diciendo, la segunda, habla de confianza. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y ciertamente Dios es escudo para cuantos en Él confían. Salmo 33, versículo 20. Dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Y finalmente Proverbios 30, versículo 5. Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan, a los que en Él confían. En su persona y en su palabra, Dios es escudo, segura protección
para cuantos en Él se refugian. David puede confiar en Dios sabiendo que Él es escudo alrededor de él. Seguimos en el Salmo 3, ¿verdad? David confía en el Señor. ¿Qué más dice? ¿Qué más es el Señor para él? Y por lo cual en él puede confiar. Bueno, dice, mi gloria, dice la segunda parte del versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y ahora dice, mi gloria. Para explicar esto, permítanme usar una ilustración, una anécdota. Se dice que un notable compositor había tenido una etapa de éxito y había ganado mucho dinero y había adquirido una buena posición, pero que a esa etapa de bonanza le sobrevino una serie de problemas que finalmente le hicieron quedarse sin nada. Y lo perdió todo y pasó de la cúspide a estar en la pobreza. Y este hombre dice que un día oró de la siguiente manera: Señor, ya se me acabó todo. No tengo nada. Y nada más me quedas tú. Pero en esas palabras él notó que algo no estaba bien en su corazón, que esa no era la perspectiva correcta. Así que recapacitó, cambió sus palabras y luego de pedir perdón dijo algo así: Señor, gracias, porque todo lo que me queda eres tú. Así que quizá David no tenía en ese momento la gloria de su palacio, ni tenía la gloria de su riqueza, ni tenía la gloria de una ciudad que le aclamara y que le reconociera. Pero dice, tú, Señor, eres mi gloria. Se gloriaba en el Señor ciertamente. ¿Qué más? ¿Qué más era el Señor para él? Y por lo cual podía confiar en él. Dice ahora, y el que levanta mi cabeza. Segundo libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 30. Nos describe la situación de David en la huida y nos menciona su cabeza. Segundo libro de Samuel 15:30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando, dice ahora, la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. La cabeza decaída. La cabeza de David estaría inclinada en señal de humillación cuando salió apresuradamente de Jerusalén. Pero aquí David mira al Señor y dice, si ha de ser retornado mi ánimo, si mi cabeza, que ahora apenas solo puede mirar al suelo, se eleva, y evidentemente ya se estaba elevando porque estaba mirando al Señor, eres tú quien levanta mi cabeza, quien me puede dar fuerzas. En el Salmo 23 nos dice que el Señor es quien restaura nuestra alma, quien restaura nuestra fuerza, y por eso Él puede confiar en el Señor. ¿Quién era el Señor para David? Dice ahí, escudo, gloria, quien levanta mi cabeza. Pero algo más, dice el siguiente versículo, el versículo 4. David podía confiar en el Señor, en la certidumbre de que el Señor tenía cuidado de él. Miren el versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Nosotros tenemos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15 y el versículo 31, ahí tenemos reflejada una breve oración de David que obtuvo una clara respuesta. Miren, segundo libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 31. No es una oración elaborada, no es una oración extensa, es la oración en el momento de la angustia y de la aflicción. Algunos la han llamado, no sé si con acierto o no, pienso que sí, oraciones telegrama,
una oración donde apenas puedes exhalar algo que tú necesitas desde lo profundo y tú clamas al Señor y el Señor actúa. El Señor oye. Miren, segundo libro de Samuel 15:31, y dieron aviso a David diciendo: Aitofel, que era su principal consejero, su amigo, su cercano, está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, miren su clamor, su súplica: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y nosotros tenemos la respuesta en el capítulo, tengo mal apuntado el capítulo 17. En el capítulo 17 tenemos la respuesta del Señor en el versículo 14, 17:14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Y miren que Aitofel, aunque no entremos en la cuestión, había dado un consejo acertado, apropiado, porque Aitofel conocía bien a David, sabía la costumbre de David, sabía cómo se conducía David, y era el consejo para prender a David, para matar a David. Y en el momento en el que pudieron haberlo hecho, dice ahora, porque Jehová había ordenado que él, dice ahora, acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Así que es verdad, David clamó. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos una muestra. Con mi voz clamé a Jehová en la hora de aquella angustia, en medio de la huida. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y dice, él me respondió desde su monte santo. Y hemos de decir aquí que nosotros podemos confiar en el Señor en la hora de la aflicción y de la prueba, porque Él tiene cuidado de nosotros. Salmo 34, versículo 15. Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 86, versículo 7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. David dice, él me respondió desde su monte santo. Y Salmo 107, versículo 6. Salmo 107, 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Hemos de proseguir, hemos de pasar a la última estrofa del Salmo 3. La primera estrofa hemos visto que tenemos la angustia de David, y en la segunda estrofa la confianza que David puede tener en Dios, en tanto en cuanto quién es Dios para él, y también sabiendo que verdaderamente Dios tiene cuidado de los suyos, de cuantos en él confían. Pero llegamos a la tercera estrofa, los versículos 5 al 8, donde quizá la expresión que mejor la condense sea el término victoria. La victoria, el triunfo, la salvación de parte del Señor. Versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová
me sustentaba. Y aquí encontramos quizá la parte más llamativa, más sorprendente de todo el Salmo. Quizá la parte que llama más la atención de todo el Salmo. Porque en medio del fragor de todas aquellas circunstancias, encontramos que David pudo conciliar el sueño. Y de hecho parece, según nos dicen los que conocen el idioma hebreo, que ahí donde dice me acosté y dormí, la idea podría parafrasearse algo así como me acuesto y enseguida me duermo. Oh, pero ¿cómo es esto posible? David obtuvo, dijo alguien, el sueño más dulce, un regalo de Dios que Él puede dar a quienes confían en Él en las circunstancias más angustiosas de la vida. Qué notable es que David, en la tensión, en el sufrimiento, en la angustia, él entendiese que estaba sustentado por Dios y confiado en Él pudiese obtener el sueño. Y evidentemente hubo peligros en la noche. El segundo libro de Samuel, capítulo 17, los 2 primeros versículos nos describen el peligro que pudo haber por la noche. Ahí tiene que ver con el consejo que fue dado por Aitofel. Segundo libro de Samuel 17, 1 y 2. Segundo libro de Samuel 17, 1 y 2. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de mano. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Y sabemos, como ya lo hemos dicho antes, que Dios hizo que se desestimara ese consejo y por lo tanto fuera liberado de ese peligro por la noche. David fue sustentado o sostenido por el Señor. David pudo dormir tranquilo, pudo dormir confiado, porque Dios no duerme. Salmo 121, versículos 3 y 4. David pudo dormir entendiendo, sabiendo que Dios no duerme. Salmo 121 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Se dice que Alejandro Magno dijo a sus soldados: yo velo para que vosotros podáis dormir. Durante las horas nocturnas, cuando no estamos conscientes del mundo alrededor nuestro, hay uno mayor que Alejandro Magno, más poderoso, que vigila sobre nosotros con cuidado constante e incansable. Dice David: Jehová me sustentaba. Miren por favor Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, 22, que es una invitación para nosotros. Salmo 55, 22. Dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echar sobre Dios nuestra carga es mantenernos firmes en su providencia y en su promesa. Él nos sustentará, Él nos sostendrá. Cierto es que no nos ha prometido preservarnos de cargas, ni nos ha dicho que no vayamos a pasar por días de dificultad, sino Él nos va a ayudar a llevar esas cargas, Él nos va a sostener, Él nos va a fortalecer. Nunca permitirá que los justos sean sacudidos por las pruebas hasta el punto que pierdan el consuelo, la provisión de gracia que viene de parte de Él. El mismo Señor Jesús nos dice, y se lo comentamos muchas veces a los incrédulos, pero es también para nosotros: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y dice: llevad mi yugo, que es ligero,
y entonces hallaremos, dice, descanso para nuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, cuando yo leía esto pensaba, si David está diciendo todas estas cosas, como que Dios lo sustentaba, como que él pudo tener la tranquilidad del descanso, era ciertamente que Dios no había desamparado a David, que Dios no había echado a David al olvido, que no era cierta aquella acusación insidiosa, que por cierto no tenía nada que ver con lo que hemos dicho antes de los pecados de David, sino eran falsas acusaciones, rumores que hacían a David culpable de haber quitado a Saúl del trono cuando era Dios quien lo había puesto sobre la casa de Israel. Hemos de decir algo más, versículo 6, y ya avanzando porque el tiempo que nos resta es corto. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Aquí debemos hablar de victoria en cuanto a la tentación de la desconfianza. Ya David había vencido en cuanto a la tentación de la desconfianza en Dios, que es lo que estamos diciendo. No temería porque David entiende que Dios estaba con él. Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, no temeré. Salmo 118 y versículo 6 también. Y aquí quizá vamos a tener que dejar atrás algunas citas bíblicas. Salmo 118, versículo 6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. David dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Tiene conciencia de la presencia de Dios a su lado. Como diría en el Nuevo Testamento Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como Eliseo con su criado, aquella ciudad sitiada, y la pregunta del criado: Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y aún nosotros también podemos decir con el apóstol Juan: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Versículo 7. Sigue hablando de victoria. Versículo 7. Aquí va a pedir victoria sobre sus enemigos, recordando las victorias del pasado. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Esta expresión levántate se usa a menudo en el Antiguo Testamento como una invocación para que Dios muestre su poder mediante actos de salvación y juicio, y particularmente en relación con el arca. La petición que Moisés cada mañana elevaba ante Jehová pidiendo victoria cuando habían de desplazarse. Eso está en Números 10:35, pero lo vamos a dejar por amor al tiempo. Sálvame, Dios mío. Él tiene poder para salvar, por muy grande que sea el peligro en que nos hallemos. Así que David, al pedir victoria ahora, va a recordar las victorias del pasado. Cuánto bien nos hace recordar que en otros trances difíciles el Señor ya nos ha sacado. Incluso a veces nos hace bien recordar cuando algún hermano nos cuenta, nos explica cómo el Señor le ayudó en el momento del dolor, cómo el Señor le sacó en medio de la prueba, cómo el Señor le fortaleció cuando pensó que no podría salir adelante. Dice ahí: porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, y eso habla de derrotar. Los dientes de los perversos quebrantaste, y eso habla de inutilizar. Eso habla de dejar sin poder. Es la idea de, por ejemplo, un león que quiere devorar, pero si se le rompen los dientes, el poder del león ha quedado inutilizado. Así que David recuerda que Dios intervino en su socorro, quitando al enemigo todo poder de dañar. Y terminamos
Hemos de hacerlo ya en el versículo 8. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. David no solamente ora por los pocos que han permanecido fieles a su causa, sino notemos que invoca la bendición sobre la nación entera, sobre todo el pueblo de Dios. Lo que nos recuerda al Señor Jesús, que al ser crucificado dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero solo digo esto para concluir. La salvación o ayuda ha de venir del Señor. Esta vendrá solo del Señor, y aún Él añadirá su enriquecedora bendición sobre su pueblo, por lo cual habrá motivo de permanente gratitud. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Amén.